Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, a mí la primera, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas historias que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen suspirar, reír, llorar y, en resumen, te enamoran por completo. Vamos a hablar de esas series turcas que te hacen sentir el amor y pasión turca en su máxima expresión. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a empezar con este viaje lleno de romance, drama y paisajes espectaculares. Preparé una selección de 18 series turcas que, en mi opinión, tienen ese algo especial que las hace irresistibles. Son series que combinan romance, drama, intriga y, por supuesto, una buena dosis de cultura turca. Así que prepárense un té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido. A ver si se atreven a enamorarse. La primera en mi lista, y probablemente una de las más populares, es Erkenzicus, o Pájaro Madrugador como la conocemos en español. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora que sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kan. Lo que más me gusta de Erkenzicus es la química entre los protagonistas, la belleza de los paisajes turcos y el humor fresco y original. Es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Además, Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química innegable, son adorables. Siguiendo con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Sen Kalkapm, traducida como Llamas a mi puerta. Aquí tenemos a Eda, una joven florista que, debido a una serie de circunstancias, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto rico y exitoso pero también frío y distante. Como se pueden imaginar, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más complicado y romántico. Esta serie tiene un ritmo ágil, personajes carismáticos y una trama que te engancha desde el principio. Además, la moda y el diseño de interiores son espectaculares. Cambiando un poco de género pero sin perder el romance, tenemos Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor trágica y apasionante que sigue a Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la ambición y la maldad de otras personas. Karasevda es una serie intensa y emotiva que te hará llorar a mares, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. Los giros argumentales son impresionantes y la actuación es de primer nivel. Otra serie que me ha robado el corazón es Aşk Laftan Anlamaz, traducida como El amor no entiende de palabras. Esta es una comedia romántica divertida y refrescante que cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el jefe de la empresa, y entre ellos surge una atracción irresistible. Aşk Laftan Anlamaz tiene un encanto especial gracias a la naturalidad de los actores y a la química palpable entre Hande Erçel y Burak Deniz. Además, la banda sonora es muy pegadiza. Si les gustan las historias de época, les recomiendo Muhteşem Yüzyıl o El siglo magnífico. Esta serie histórica recrea la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie visualmente impresionante, con una ambientación cuidada al detalle y un vestuario espectacular. Además, la trama está llena de intrigas, traiciones y pasiones desbordadas. Es una serie que te transporta a otro mundo. Para los amantes del drama familiar y los secretos del pasado, les sugiero Öyle Bir Gece Zaman Ki, o Cómo pasa el tiempo. Esta serie narra la historia de una familia turca en la década de 1960, marcada por la infidelidad del padre y las dificultades económicas. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una serie emotiva y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la resiliencia y la capacidad de superar los obstáculos. Las actuaciones son excelentes y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Regresando a las comedias románticas, Kiral Kask, o Amor de alquiler, es otra opción muy entretenida. Esta serie cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato de una mujer adinerada para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero.
Lo que Defne no sabe es que este plan traerá consigo muchas complicaciones y sentimientos inesperados. Kiral Kask es una serie divertida y romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Bar Arduk y el Zinsangu son una pareja explosiva en la pantalla. Otra serie que combina drama y romance de manera magistral es Medcezir, que es una adaptación de la serie estadounidense de OC. Esta serie sigue la vida de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia adinerada y se enamora de Mira, una chica rica y problemática. Medcezir es una serie juvenil y fresca que aborda temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. La banda sonora es espectacular y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscan algo con más acción y suspense, les recomiendo Ethel. Esta serie narra la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Tras escapar de prisión, Homer cambia su identidad y regresa para vengarse de quienes le hicieron daño. Ethel es una serie intensa y adictiva que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La trama está llena de giros inesperados y las actuaciones son excelentes. Para los que disfrutan de las series con toques de fantasía, Muzice Doctor, o Doctor Milagro, es una opción conmovedora. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven con síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Muzice Doctor es una serie inspiradora que aborda temas como la inclusión, la superación personal y la importancia de creer en uno mismo. La actuación de Tañer Olmez es excepcional y te hará conectar con el personaje de Ali desde el primer momento. Siguiendo con los dramas médicos, Kalpat, o Latidos del Corazón, es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla. Esta serie cuenta la historia de Eylul, una joven rebelde que se convierte en una brillante neurocirujana gracias a la influencia de su profesor, Ali Asaf. Kalpat es una serie emocionante y romántica que te hará creer en el poder de las segundas oportunidades y en la importancia de seguir tus sueños. Si les gustan las historias de amor prohibido, Yasak Elma, o Fruta Prohibida, es una serie que les encantará. Esta serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen diferentes ambiciones y aspiraciones. Zeynep es una joven honesta y trabajadora, mientras que Yildiz sueña con casarse con un hombre rico y poderoso. Yasak Elma es una serie llena de intrigas, traiciones y romances escandalosos. Otra serie que combina drama y comedia de manera brillante es Kukur, o El Pozo. Esta serie narra la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul y que se enfrenta a diferentes amenazas. Kukur es una serie llena de acción, suspense y personajes complejos. La trama está muy bien construida y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Gunes Ingthlar, o Las hijas del sol. Esta serie cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que se casa con un empresario rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. Gunes Ingthlar es una serie juvenil y refrescante que aborda temas como la amistad, el amor y los problemas de la adolescencia. Para los amantes de las series históricas, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, es una opción épica. Esta serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventura y valores como la justicia, la lealtad y el honor. Otra serie que me ha gustado mucho es Erkay. Esta serie es un drama romántico intenso que sigue la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengarse de su familia. Erkay tiene un argumento muy potente y los actores son increíbles, transmiten una gran pasión. Y para terminar esta lista, les recomiendo Yerde o En el interior. Esta es una serie de acción y suspense que sigue la historia de 2 hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y criados en ambientes diferentes. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut se une a la mafia. Yerde es una serie muy emocionante con muchas sorpresas. Bueno, ahí lo tienen, 18 series turcas que en mi opinión, valen la pena ver. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Recuerden que cada serie tiene su propio encanto y atractivo, así que les animo a que exploren y descubran sus favoritas. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que podemos encontrar en la televisión turca.
Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado y que consideren imprescindible? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones con toda la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.